Hola, ¿qué tal amigos de EduAmbiental? Hoy nuevo video sobre buenas prácticas agrícolas, sobre las BPA. Vamos a ver todo el tema normativo. Y antes pues de continuar, suscríbanse al canal y activen la campana, ¿cierto? Bueno, vamos a iniciar. Eh, bueno, las buenas prácticas agrícolas surgieron pues a nivel mundial. Eso fue en la década de los 90 que marcó pues cambios muy importantes con relación a la sanidad agropecuaria, la inocuidad de los alimentos y el comercio internacional de los productos alimenticios, entre los cuales figuran los acuerdos sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, MSF, de la Organización Mundial de Comercio, OMC. Esto desencadenó pues una serie de iniciativas con el fin pues de fortalecer los sistemas de garantía sanitaria, exigiendo y estableciendo pues unos programas que aseguraran esa calidad. Programas o sistemas eh, en los cuales está el análisis de peligros y puntos críticos de control, HACCP, y sus prerequisitos. Están las buenas prácticas de manufactura, BPM. Están los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, SSOP. Están las BPA, buenas prácticas agrícolas, entre otros, ¿cierto? Entonces, ¿qué son en sí, en general, como esas buenas prácticas agrícolas? Es que es la implementación de un sistema que asegure la inocuidad en los cultivos agrícolas. Hace que estos sean considerados como productos diferenciales, es decir, alimentos que presentan un atributo de valor o pues características de calidad diferenciadora, lo que los hace distintos a los demás de su mismo género. Entonces, pues al un predio o a un cultivo ser pues obtener pues el certificado de BPA, va a tener pues va a ser pues un producto diferenciador y por ende eh, va a aumentar su valor comercial como tal. El objetivo pues de la BPA es asegurar la inocuidad de los alimentos en todos sus procesos productivos. Aquí viene a, aquí viene pues a jugar una ficha muy importante que es el tema de la trazabilidad. Antes de implantar un cultivo nosotros tenemos que iniciar con ese tema de trazabilidad para poder saber en qué estados está el terreno, dónde fue que conseguimos la semilla, cómo fue que se plantó, por decirlo así, en el terreno. En fin, la trazabilidad cuenta desde el tema de manejo de plagas, el tema del control de plagas y sobre la erradicación también de malezas. Aquí también está vinculado el tema eh, de el transporte de la fruta que se extrae pues del lote y va al lugar de almacenamiento. El almacenamiento de la fruta o el vegetal o el alimento tiene que tener pues unas condiciones óptimas. Eso lo dice la norma y más que todo pues en los formatos, en los anexos. En fin, tiene pues un trabajo en sí que se debe de implementar, que se debe documentar y que se debe ejecutar. Bueno, ahora sí entremos de lleno al tema normativo. Eh, Anteriormente contábamos con la resolución 20009 del 2016, que esta fue derogada a la resolución actual, que es la 030021 del 2017. Entonces, sobre esta resolución actual vamos a hablar, ¿cierto? Bueno, acá está pues la resolución, es una perspectiva a largo plazo, así lo denominamos, porque las BPA involucra todo ese componente, involucra el componente ambiental, involucra el componente de calidad y principalmente, que yo creo que es lo más importante en,
de las buenas prácticas agrícolas es esa inocuidad, es ese cuidado, esa sanidad que nosotros tenemos a la hora de manipular esa fruta, ese vegetal, porque finalmente va a llegar al plato de muchas personas, tanto nacionales como internacionales. Entonces, aquí viene pues como esa responsabilidad corporativa, esa responsabilidad de cada uno de los trabajadores y obviamente desde gerencia. Bueno, en el artículo 1 nos dice pues como el objeto de la resolución y es establecer pues como los requisitos para la certificación en buenas prácticas agrícolas en producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano. El ámbito de aplicación vendría a ser el artículo 2, pues las disposiciones establecidas en la presente resolución serán aplicadas a todas las personas naturales o jurídicas que posean pues cualquier título de cultivos pues. Em, Esto acá también aplica para el tema de vegetales como frutas, hortalizas, nueces, café, cacao y aloe vera en producción primaria y cuando sea pues utilizada para consumo humano. El tema de la caña también se tiene en cuenta cuando su producción se destine a jarabes melados o a la panela. Todo esto aplica, pues este ámbito de aplicación de la resolución es pues para los previos productores que se deseen pues certificar en las buenas prácticas agrícolas. Este es pues como ese ámbito de aplicación que abarca todo el tema pues de vegetales, frutas, hortalizas, nueces, café y cacao, entre otros. El artículo 3 tenemos el tema de definiciones. Pues este se establece para la interpretación pues de la presente resolución. Acá en este artículo encontramos palabras, por decirlo así, técnicas que nos facilitan pues la comprensión de la resolución como tal. El artículo 4 nos dice que es la solicitud de requisitos de certificación de buenas prácticas agrícolas. O sea, acá nos habla qué documentos o qué necesitamos nosotros para poder iniciar el proceso de certificación con el Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA, ¿cierto? Entonces nos dice que todas las personas naturales o jurídicas que posean a cualquier título de cultivos vegetales y otras especies para consumo humano y deseen certificar el predio productor en buenas prácticas agrícolas, primero debe realizar pues una solicitud escrita en un formato que ellos tienen. Ahí también está en el ICA o si no, el formato se denomina pues 3-189. Este formato se denomina solicitud de visita de auditoría en buenas prácticas agrícolas. El segundo paso que se debe hacer es enviar en el formato 3-189 esa solicitud de visita. De acuerdo, pues con más auditoría en buenas prácticas agrícolas, se debe enviar completamente diligenciado a la gerencia de la seccional correspondiente y pues a la jurisdicción del predio. Adicionalmente se deben anexar algunos documentos como cuáles el certificado original o la copia de existencia y pues representación legal expedido por la Cámara de Comercio si es persona jurídica. Esta debe tener pues la fecha de expedición no mayor a 90 días calendario. Esto se debe presentar pues previo ante pues la solicitud, entonces no debe superar pues esos 90 días. Y también se debe de anexar la matrícula mercantil, el RUT o cédula de ciudadanía si se trata de una persona natural. También se debe de enviar el tema de la acreditación de la propiedad o pues la posesión o tendencia del predio productor.
se debe de enviar un documento que acredite también el tema de asistencia técnica eh, para el predio. Pues esto tiene que ser por parte de un ingeniero agrónomo. Se debe enviar la copia de tarjeta profesional vigente. Bueno, también se debe de enviar un croquis de llegada y un plano del predio, indicando las áreas pues destinadas del cultivo y las especies cultivadas pues en esa área. Eso se debe tener en cuenta pues como para para pedir la solicitud. También se debe de enviar el certificado de uso de suelo expedido por la autoridad competente. Se debe también enviar el informe de caracterización de análisis microbiológico de las aguas pues provenientes de las fuentes utilizadas en las labores del predio con una vigencia no mayor a un año. Se debe de enviar el permiso de concesión de aguas o pues uso de aguas, o si está en proceso se debe enviar el radicado de solicitud pues del permiso, que si pues ellos puedan verificar que están haciendo pues el proceso de la concesión de agua. Eso pues es establecido según el decreto 3930 del 2010, que es del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o pues aquella que la modifique o la sustituya, ¿cierto? Porque ese permiso se da pues con base a este decreto 3930. Entonces, si sale otro decreto que deroga este, entonces se debe tener en cuenta el otro. Por eso dice que modifique o que se sustituya. Se debe tener en cuenta también que cuando se realice la visita de verificación que la hace el técnico del ICA, pues esto está contemplado en el artículo 5. El predio o proceso productivo deberá cumplir con lo establecido en el anexo 1, que el anexo 1 es el manual de buenas prácticas agrícolas. Se debe tener en cuenta esta parte. Bueno, continuemos en el artículo 5. En el artículo 5 nos dice es el trámite de la certificación. Entonces nos dice que el ICA en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de erradicación de la solicitud. Entonces ellos qué hacen, ellos revisan esa información, revisan todos esos documentos con relación pues al artículo que acabamos de ver, que es el artículo 4 de esta presente resolución. Entonces ellos verifican toda esa información de que el croquis esté adecuado, de que el tema del informe de caracterización sí sea acreditado pues por un laboratorio acreditado, valga la redundancia, acreditado pues por el IDEAN, que el permiso de concesión sí sea válido, no esté pues vencido o pues tenga alguna restricción, o realmente si se está llevando a cabo el proceso para solicitar pues este tipo de uso de uso de concesión pues de aguas. Y ellos pues verifican toda esta parte. Cuando se da pues lugar, o sea, ellos verifican, pero cuando se ya pues se da lugar, aclarar pues como la información o se llegan documentos adicionales, el ICA mediante un comunicado podrá hacer un plazo máximo hasta de 15 días hábiles contados a partir de la fecha pues del recibo de la solicitud, para que la persona que está solicitando la certificación les aclare a ellos eh, o sea, la información, porque en ocasiones puede haber información que es equivocada. Entonces ellos tienen esos 15 días hábiles a partir de ahí para, o sea, ellos al revisar los documentos y no tener claro la información, les envía al solicitante una solicitud pues de aclaración de información. Ahí se cuenta 15 días hábiles, entonces la persona tiene 15 días hábiles para responderle al ICA sobre las dudas que ellos tengan de la información y de los documentos que enviaron.
Si recibido pues el que solicita el servicio o la visita técnica para la certificación de buenas prácticas agrícolas, si se vencen esos 15 días hábiles y el interesado pues no ha completado o aclarado la información, se considera que existe la solicitud y el Instituto Colombiano Agropecuario procederá pues automáticamente al archivo pues de la misma. Entonces esto se tiene que tener muy en cuenta y cuando se inicia pues este proceso se debe de tener esos canales de comunicación muy monitoreados porque en cualquier momento nos puede llegar esa solicitud de aclaración de información y nosotros entre más ligero la enviemos, más ligero se va a realizar todo el proceso. Tenemos el artículo 6. En el artículo 6 tenemos lo que es la visita técnica de verificación. Acá ya viene pues el técnico del ICA a, pues a verificar todo. Entonces dice el ICA dispondrá hasta de 45 días hábiles a partir de la erradicación completa de la solicitud para realizar la visita técnica de verificación de los requisitos establecidos en la presente resolución. Como resultado de esta visita, se debe diligenciar en anexo 2. Obviamente esta presente resolución, el anexo 2 es la lista de chequeo en el formato o en la forma 3-041 que debe ser firmada por ambos lados por parte, o sea, por parte o sea, de ambos interesados, tanto del técnico obviamente como de la persona solicitante del proceso para iniciar la certificación. Eh, cuando el técnico va y realiza la verificación, él dará un concepto técnico obviamente al final, después de llenar esa lista de chequeo. Y él dará un concepto técnico de certificable, aplazado o no certificable. Esos tres conceptos emitirá él. Y pues este concepto formará parte integral pues del soporte para la expedición de ese certificado. Entonces ese es pues el documento, por decirlo así, trascendental que da pues vía libre para que me puedan certificar en las buenas prácticas agrícolas. Entonces, cuando el concepto técnico dice certificable, o sea, esto significa que el predio o la finca cumple con el porcentaje mínimo de los criterios establecidos en el anexo 2, que es la lista de chequeo y obviamente se expedirá el certificado. Cuando el concepto técnico dice aplazado, significa que el predio no cumple con el porcentaje mínimo de criterios establecidos en el anexo 2, que es la lista de chequeo. En este caso, el ICA podrá ser a un plazo de máximo 30 días hábiles a partir de la visita para que el interesado realice los ajustes correspondientes y será pues como objeto de otra verificación, una segunda visita. Entonces, aquí se dará 30 días para que el productor realice esos cambios, esas modificaciones y a los 30 días eh, se, pues se vuelve y se realiza la visita. Pero si en esos términos de esos 30 días el interesado pues no ha informado al ICA que ha realizado pues el mencionado ajuste o las modificaciones, se considera que desiste pues de la solicitud y obviamente esto no va a perjudicar pues como al interesado porque él puede volver. O sea, si se pasa esos 30 días hábiles y no emite un comunicado al ICA, ellos automáticamente pues archivan la solicitud, pero el, el solicitante o el interesado pues en este proceso puede pues volver a solicitar eh, pues una nueva solicitud para el certificado de las prácticas agrícolas. Y cuando el concepto técnico dice que no certificable es pues cuando ya se ha realizado esa segunda visita y pues el interesado o solicitante no ha dado cumplimiento
pues a todos los procesos, principalmente eh, del formato de la lista pues de chequeo, que ese es pues el trascendental para poder darle vía libre a esa certificación. Bueno, acá tenemos ya el artículo 7, que es pues expedición y vigencia de la certificación. Acá la gerencia seccional de la jurisdicción del predio a certificar tendrá un plazo de 30 días hábiles para expedir la correspondiente certificación. Las certificaciones en BPA, en Buenas Prácticas Agrícolas, tendrá una vigencia de 2 años. O sea, esta certificación dura 2 años, contados pues a partir de la fecha de expedición del certificado. Y para volverlo a renovar, o sea, cuando vaya a cumplir los 2 años, se debe realizar la misma solicitud, pero esta viene a ser pues de renovación con antelación mínima de 60 días hábiles eh, a su vencimiento. Entonces, antes que cumpla los 2 años, los 60 días antes tengo que volver a enviar esa solicitud para volver pues como el proceso de renovación. En el artículo 8 está pues las modificaciones de la certificación. Acá el titular pues eh, deberá de solicitar pues las modificaciones de la misma dentro de 15 días hábiles siguientes antes de cualquier ocurrencia. Esto es cambio de dueño o de cultivo, cambio total o parcial de la razón social, eh, modificaciones de las especies a producir o cualquier otra que le dé pues a su modificación. Entonces, si mi previo cambió de dueño, yo tengo, o sea, desde ese momento, desde ese día, tengo 15 días hábiles para darle la notificación al ICA para poder que hagan pues como esas modificaciones en cuanto al certificado. En el artículo 9 está pues el tema de cancelación. El certificado pues se cancelará si se solicita pues por el titular, por incumplimiento de cualquier porcentaje de los criterios, eh, cuando se compruebe que el certificado fue otorgado con información falsa, cuando los resultados del análisis de residuos LMR evidencian que superan los límites máximos que debe tener pues en cuanto a la norma. En el artículo 10 tenemos el tema de las obligaciones. El productor titular del certificado debe pues primero de informar al ICA pues el cambio de asistente técnico de cultivo o el área sembrada de la especie pues certificada. Mantener pues los requerimientos que contempla el manual de buenas prácticas agrícolas anexado pues a la presente resolución durante pues la vigencia de la resolución. Dar aviso también al ICA dentro de los 15 días hábiles si se generó alguna modificación como la vimos ahora. Eso pues se debe tener en cuenta porque si nosotros no realizamos si realizamos esas modificaciones y no notificamos y nos realizan una visita, cuando lleguen vamos a tener pues problemas e incumplimientos hasta sanciones por ocultar pues información y no darla a conocer. Artículo 11 tenemos pues el control oficial. Aquí dice pues que los funcionarios del ICA ante la presente resolución tendrá el carácter de inspectores de policía sanitarios. Esto es algo muy importante. Los funcionarios del ICA garantizarán el apoyo y la protección de todas las autoridades civiles y las autoridades pues militares para el cumplimiento de sus funciones. Los titulares pues y administradores o los dueños pues de los predios deben pues o sea, están obligados a permitir la entrada a los funcionarios del ICA a los cultivos para pues cumplir sus labores de inspectores de policía e inspectores sanitarios.
En el artículo 12 tenemos pues el tema de los documentos. Esto hace pues parte integral de la presente resolución. Los documentos que tiene esta resolución está pues el anexo 1, que es el manual de buenas prácticas agrícolas, que lo hemos mentado. Es ese manual que la persona que se vaya a certificar o esté certificada con buenas prácticas agrícolas del ICA debe de llevar a cabo ese manual que está ahí estipulado. Está el anexo 2, que son pues las listas de chequeo, que esas listas son las que cuando va a realizar la visita de verificación es donde eh, pues obtienen la información y donde dan pues el veredicto final, si se certifica, si es aplazado o no se certifica. Está el anexo 3, que son los criterios de cumplimiento para la certificación de los predios en buenas prácticas agrícolas. Esto pues son esos criterios que se tienen de apoyo para el diligenciamiento de esa lista de chequeo. Y por último está el cuarto anexo, que es la solicitud de auditoría en buenas prácticas agrícolas. Este es el que se debe dar al inicio, el que nosotros debemos documentar primero completamente para enviarlo a la seccional pues de la jurisdicción que esté el predio y poder pues iniciar el proceso para la certificación en las buenas prácticas, ¿cierto? El artículo 13 es pues el transitorio, son aquellos predios que se certifica, pues que se certificaron bajo la resolución 41 y 74 del 2009, o sea, esa es la más antigua, y la 2009 del 2016 para la renovación de la misma. Deberán de cumplir con requisitos pues, de esta nueva resolución, o sea que se deben de acoplar a las modificaciones que se le hicieron a esta, o sea, a las anteriores, ¿cierto? El artículo 14, muy importante, que es el tema de las sanciones, el incumplimiento pues de cualquiera de las disposiciones establecidas en la presente resolución será objeto de sanciones o de conformidad. Eh, Esto se establece, realmente este tema sancionatorio se establece en la parte 13 del título 1 del capítulo 10 del decreto 1071 del 2015. En el decreto 1840 de 1994, que está copilado en el 1071, que es el decreto único reglamentario del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. En su artículo, o sea que aquí en el tema sancionatorio, en el artículo 2, punto 13, punto 1, punto 10, punto 2, eh, dice que las sanciones que dará pues al incumplimiento de las disposiciones establecidas en la norma y cuando se certifique, entonces serán amonestaciones escritas, darán pues multas en cuanto a su valor pues no superan los 10.000 salarios mensuales mínimos legales. Está pues el tema de prohibiciones temporales o definitivas de las actividades productivas, la suspensión o cancelación de registros de productor o importación del producto. Eh, Está también pues el tema de la suspensión o cancelación de los servicios que le presta el ICA o la entidad pues acreditada en materia de sanidad o insumos agropecuarios. Acá están pues como resumidas esas sanciones para tener en cuenta. El artículo 15 nos dice pues la vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación y deroga pues la resolución ICA 20009 del 2016. Y esto es pues como todo el tema normativo. Esto es pues lo que compete en cuanto a normatividad
las buenas prácticas agrícolas. Así pues se debe establecer el proceso paso a paso para eh, llevar pues a cabo este proceso pues de certificación. Y pues obviamente están los anexos, que ahí es donde está pues la parte importante. Obviamente la normativa obviamente nos da la guía pues como para esa implementación. Lo digo en el ámbito importante porque ahí es donde tenemos que empezar a trabajar desde nuestra organización, dentro de nuestro cultivo productivo, porque se deben hacer diferentes modificaciones con el fin de asegurar esa sanidad, esa inocuidad de esos alimentos. En esos anexos está en cuenta el tema ambiental, está en cuenta el tema de seguridad y salud en el trabajo, está obviamente en cuenta el tema del asistente técnico que es el agrónomo. Ahí aplica pues este tema de, del manejo de los cultivos, del manejo de la maleza, del manejo de la plaga. Mejor dicho, en esos anexos está pues como toda la ruta para nosotros empezar a llevar a cabo este proceso. Es un proceso que puede demorar y de acuerdo pues a la contextualización y al estado actual de la organización, pero con dedicación, con un buen equipo de trabajo, se puede llegar a esa certificación y se puede continuar este proceso, porque algunas empresas agrícolas que a pesar de no estar certificadas, eh, intentan pues a llevar a cabo todo este tema normativo y pues que es una ventaja para qué, para poder exportar el alimento y más aún para asegurarle al consumidor final, que principalmente son familias colombianas, familias de nuestra región, asegurarles un alimento sano, un alimento inocuo y que se pueda pues disfrutar de unas prácticas eh, agrícolas adecuadamente. Entonces esto es como todo y eh, se espera pues como una segunda parte explicando un poco de esos anexos y espero pues que este video sea pues educativo y les sirva para algún proceso laboral que se pueda ejecutar. Muchas gracias, suscríbanse al canal y activen la campana.